En el mundo existen historias que aparecen en los periódicos y otras que solo sobreviven en los susurros de quienes se atreven a recordarlas. Los niños que aseguran recordar vidas pasadas. ¿Qué harías si tu hijo de apenas 3 años comenzara a hablarte de una familia que nunca conoció? No de amigos imaginarios, no de un sueño, sino de personas con nombres completos, calles, accidentes, funerales y una muerte que ocurrió muchos años antes de que naciera. Porque aunque parezca el argumento de una película de terror, hay miles de historias en internet donde padres aseguran haber vivido exactamente eso. Historias que fueron publicadas por gente común, personas que nunca buscaron hacerse famosas, que simplemente un día decidieron escribir algo que llevaba años sin poder explicar. Y esta noche voy a contarte 5 de las más inquietantes. No te estoy diciendo que sea verdad, tampoco que sea mentira, simplemente escúchalas y al final tú decides qué creer, porque algunas te van a poner la piel de gallina. Comenzamos. Imagínate esta escena, son las 2 de la mañana, tu hijo tiene apenas 3 años, escuchas que está llorando desconsoladamente en su cuarto, te levantas pensando que tuvo una pesadilla, entras, lo abrazas y le preguntas qué pasó, pero en lugar de decirte que soñó con un monstruo, te mira muy en serio y te responde, mamá, quiero regresar con mis otros hijos. ¿Tus otros hijos? No tus juguetes, no tus amigos, tus hijos. La madre pensó que era una ocurrencia. Le gustó, siguió la conversación. ¿Cuáles hijos? Y el niño respondió algo que le dejó completamente helada. Dani, Michelle y la pequeña Sara. 3 nombres, sin dudar, como si realmente los conociera. Ella siguió preguntando, ¿dónde viven? Y el pequeño comenzó a describir una casa blanca, con un enorme árbol enfrente, un columpio viejo y un lago que quedaba caminando a unos minutos. Hasta ahí cualquiera diría, bueno, los niños imaginan cosas, pero al paso de las semanas, las historias comenzaron a hacerse más específicas. Cada vez que veía un automóvil rojo, decía que odiaba los carros de ese color. Cuando le preguntaban por qué, contestaba siempre lo mismo, porque ahí fue donde morí. Imagínate escuchar eso de un niño que todavía ni aprende a leer. Los padres empezaron a notar todo, cada frase, cada nombre, cada detalle, porque les daba miedo olvidarlo. Y un día, mientras estaban viendo fotografías antiguas en la casa de los abuelos, el niño señaló la imagen de un hombre completamente desconocido. Nadie le había dicho quién era, nunca había visto esa fotografía, y dijo, ese era yo. La habitación quedó en silencio. Los adultos soltaron una risa nerviosa, pensando que estaba jugando, pero el niño insistió, sí, yo era él, pero luego me lastimé, y después nací aquí. Lo más extraño es que dejó de hablar del tema alrededor de los 5 años, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Jamás volvió a mencionar a aquella familia, jamás volvió a preguntar por Dani, Michelle ni Sara. Y conforme fue creciendo, olvidó completamente aquellas conversaciones, como si nunca hubieran existido, pero sus padres jamás pudieron olvidarlas, porque tenían páginas enteras escritas con todas las cosas que dijo durante casi 2 años, y hasta el día de hoy siguen preguntándose, ¿cómo pudo un niño tan pequeño inventar una historia con tantos detalles? ¿Fue solamente imaginación? ¿Escuchó algo en algún lugar? ¿O realmente estaba recordando otra vida? Y aquí viene una pregunta para ti. Si un niño de 3 años llegara contigo y empezara a darte nombres, fechas, lugares y detalles imposibles de conocer, ¿pensarías que tiene una imaginación extraordinaria? ¿O pensarías o creerías que quizás la muerte no es el final? Porque la siguiente historia es todavía más perturbadora. No habla solamente de recuerdos, habla de un niño que sabía exactamente cómo había muerto y cada noche revivía ese momento. Hay algo que casi todas estas historias tienen en común. Los niños empiezan a hablar entre los 2 y los 5 años y casi siempre dejan de recordar todo cuando cumplen 6 o 7 años. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Algunos psicólogos creen que es su imaginación. Otros dicen que el cerebro infantil mezcla sueños con realidad. Y hay quienes piensan que sí, que la reencarnación existe. Es precisamente a esa edad cuando esos recuerdos comienzan a desaparecer. Pero espera, porque la historia que viene ahora es diferente. Aquí no estamos hablando solamente de un niño diciendo cosas extrañas. Estamos hablando de un niño que cada noche moría una y otra vez. No quiero volver a ahogarme. Imagínate tener 4 años, todavía dormir con tu peluche, todavía necesitar que tu mamá deje una luz encendida y aún así despertarte gritando todas las noches.
pero no por un monstruo, no por una pesadilla cualquiera, sino por recordar cómo se siente morir. Eso fue exactamente lo que un padre contó en internet. Su hijo despertaba casi todas las madrugadas llorando desesperadamente. No podía calmarlo, se aferraba a su cuello, como si alguien estuviera intentando quitárselo. Y repetía siempre la misma frase: no quiero regresar al agua. Al principio pensaron que tenía miedo a la alberca, pero un día, mientras intentaban tranquilizarlo, le preguntaron: ¿qué agua? Y el niño respondió algo que les congeló la sangre: la del río, donde me hundí. El padre creyó que era un invento, pero el pequeño siguió hablando. Decía que antes era un hombre, que trabajaba llevando mercancía a un pequeño bote, y que un día la corriente era demasiado fuerte. El bote se volteó, intentó salir, pero una cuerda se atoró en su pierna, y mientras el agua lo arrastraba, podía sentir cómo se le acababa el aire. Imagínate escuchar eso, narrado por un niño que apenas sabía pronunciar algunas palabras. Lo más inquietante era la forma en cómo lo contaba. No parecía estar imaginándolo, parecía recordarlo. Cada vez que entraban a una alberca, se negaba a acercarse, lloraba, temblaba y decía: no quiero morir otra vez. Los padres jamás le habían contado historias sobre ahogados, ni películas, ni documentales, nada. Con el paso del tiempo, las pesadillas desaparecieron, pero hubo algo que nunca cambió. Ese niño creció, aprendió a nadar, pero jamás perdió el miedo profundo al agua. Incluso siendo un adulto, seguía diciendo que había algo en los ríos que lo hacía sentir observado, trauma, coincidencia o un recuerdo que nunca terminó de borrarse. Y aquí viene algo curioso. Muchos investigadores de este fenómeno aseguran que cuando un supuesto recuerdo corresponde a una muerte violenta, los niños suelen presentar fobias relacionadas: miedo al fuego, a las alturas, a ciertos animales o al agua, como si el cuerpo nuevo recordara algo que la mente no puede explicar. ¿Casualidad? No lo sé, pero la siguiente historia es todavía más inquietante, porque aquí los padres decidieron investigar y encontraron algo que jamás debieron haber encontrado. Esa era mi casa. Todo comenzó durante un viaje familiar. Un trayecto cualquiera, ventanas abajo, música en el coche, hasta que pasaron por un pequeño pueblo que nunca habían visitado, y de pronto el niño gritó desde el asiento trasero: ¡ahí! Mi casa está ahí. Los padres se rieron, pensaron que estaba jugando, pero el pequeño comenzó a desesperarse. ¡No se pasen! ¡Vivan ahí! ¡Mami, mami! ¡Mi mamá está esperando! Su mamá, pero no la que iba conduciendo, otra. El padre siguió avanzando y entonces el niño empezó a llorar. No era un berrinche, era un llanto de alguien que acababa de perder a una familia. Entre sollozos repetía: tengo que ver a mi hermano, no sabe que sigo vivo. Su mamá. Imagínate el silencio dentro del coche. La madre sintió un escalofrío, así que decidió hacer algo que hasta el día de hoy dice arrepentirse de haber hecho. Dio vuelta y regresó, y dejó que el niño les indicara el camino, sin GPS, sin mapas, sin conocer absolutamente nada del lugar. El pequeño comenzó a dar instrucciones. Aquí da vuelta, ahora derecho, la casa azul, no, la otra, la que tiene el árbol seco. Y entonces llegaron frente a una vivienda antigua con un enorme mezquite seco en la entrada. El niño dejó de llorar, sonrió y dijo: hemos llegado, mamá. Los padres permanecieron inmóviles durante varios minutos. Nadie se atrevió a bajar. Finalmente tocaron la puerta. Una mujer mayor abrió, y antes de que ella dijera una sola palabra, el niño la miró fijamente y le preguntó: ¿todavía guardas mi reloj? La señora cambió completamente el rostro, se puso pálida y, según el relato, comenzó a llorar, porque muchos años antes había perdido a un hijo y efectivamente conservaba un reloj de él. Nunca pudieron demostrar nada, nunca supieron si fue una coincidencia imposible, si el niño había escuchado algo o si realmente estaba recordando una vida que terminó décadas atrás. Y aquí quiero hacer una pausa, porque independientemente de lo que cada quien crea, hay algo que se repite una y otra vez. Estos niños no parecen intentar convencer a nadie, no ganan dinero, no buscan atención, simplemente hablan, como si estuvieran describiendo un recuerdo cualquiera, como cuando tú recuerdas la casa donde creciste o la escuela en la que ibas, con la misma naturalidad. Eso es quizás lo que vuelve estas historias tan inquietantes, porque si fueran inventadas, ¿por qué tantos niños distintos en diferentes países describen experiencias tan parecidas? No tengo la respuesta y honestamente creo que nadie la tiene, pero todavía falta la historia más perturbadora de todas. Un niño que fue capaz de describir un accidente con tantos detalles que un adulto terminó investigando, y lo que encontró cambió para siempre su manera de entender la muerte. Eso. Hay una frase que aparece una y otra vez cuando lees este tipo de historias.
No importa el país, no importa la religión, no importa la cultura. Los padres casi siempre dicen lo mismo, nunca le hablamos de eso. Y es precisamente eso lo que hace que estas historias resulten tan difíciles de olvidar. Porque si un niño inventa un amigo imaginario, es normal, pero cuando inventa una muerte, con nombres, con lugares y emociones, la cosa cambia. Y la siguiente historia es probablemente la que más me hizo detenerme a pensar. Morí en la carretera. Un usuario contó que su sobrino tenía apenas 5 años. Era un niño completamente normal. Le encantaban los dinosaurios, los carritos de juguete y correr por toda la casa. Hasta que un día, mientras jugaba con unos cochecitos, el pequeño acomodó 2 autos en medio del piso. Los hizo chocar, se quedó completamente inmóvil y dijo con una tranquilidad escalofriante: así me morí, así me morí. Su tío pensó que simplemente estaba jugando, entonces le siguió la corriente. ¿Y qué pasó después? El niño respondió sin levantar la cabeza. Venía muy rápido, llovía, el otro carro se cruzó, sentí mucho dolor aquí, y se llevó la mano al pecho. Después ya no podía respirar. Lo inquietante vino enseguida. El pequeño comenzó a describir una carretera, un puente, un tráiler detenido, una gasolinera cercana. Incluso decía recordar a una mujer que lloraba desesperadamente mientras intentaba despertarlo. Pero él ya podía verla desde arriba, como si estuviera flotando. Cuando terminó de contar la historia, siguió jugando, como si nada hubiera pasado, mientras los adultos permanecían completamente en silencio. El tío confesó que jamás olvidó aquella conversación, porque el niño no parecía estar imaginándolo, parecía extrañar algo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has conocido a un niño que le tenga miedo irracional a algo? No un miedo normal, me refiero a un terror inexplicable. Hay niños que jamás han visto una serpiente y aún así entran en pánico cuando ven una fotografía. Otros no soportan escuchar aviones. Hay quienes tiemblan al acercarse al fuego y nadie sabe por qué. Quienes creen en la reencarnación dicen que esos miedos podrían ser recuerdos. Quienes no creen dicen que el cerebro simplemente funciona de maneras muy extrañas. Y sinceramente, ambas explicaciones resultan igual de fascinantes. No debiste enterrarme ahí. Esta historia comienza con una simple visita al cementerio. Una familia había ido a dejar flores a un abuelo. Era la primera vez que llevaban al hijo menor. Mientras caminaban entre las tumbas, el pequeño se soltó de la mano de su mamá. Comenzó a caminar solo, como si supiera exactamente a dónde ir. Nadie le prestó mucha atención, hasta que se detuvo frente a una lápida completamente desconocida. La observó durante segundos y dijo: aquí me dejaron, pero yo quería estar con mi mamá. Los padres sintieron un escalofrío y le preguntaron: ¿qué dijiste? El niño respondió sin titubear: Cuando me enterraron aquí, yo todavía los escuchaba llorar. Imagínate escuchar eso, en medio de un cementerio. La madre intentó cambiar el tema, pero el niño seguía viendo la tumba. Ese no era mi nombre, antes me llamaba diferente. El padre decidió tomarle una fotografía a la lápida. Cuando llegaron a casa, por simple curiosidad, buscó el nombre en internet. Encontró un viejo periódico digital. La nota hablaba de un joven que había fallecido décadas atrás en un accidente. La edad, la nota coincidía con lo que el niño decía recordar. Nunca pudieron comprobar nada más y quizás nunca se podrá, pero desde ese día los padres dejaron de hacerle preguntas porque sentían que mientras más hablaba, más triste se ponía, y unos meses después, como ocurre en muchas historias de este tipo, simplemente dejó de recordar. Nunca volvió a mencionar aquella tumba, ni aquel nombre, ni aquella vida. Y aquí termina este recorrido. 5 historias, 5 niños, 5 familias, 5 experiencias que, reales o no, han dejado una marca imborrable en quienes las vivieron. Ahora bien, ¿qué explicación tienes? Puede ser que los niños poseen una imaginación extraordinaria. Puede ser que absorben información sin que los adultos se den cuenta. Puede ser que nuestra memoria funcione de formas que todavía no comprendemos. O tal vez, solo tal vez, existe algo después de la muerte que aún no somos capaces de entender. Lo cierto es que nadie ha logrado demostrar de forma definitiva que la reencarnación exista, pero tampoco hay una explicación que resuelva todos estos relatos. Y quizás ahí está precisamente el misterio, porque algunas preguntas no fueron hechas para responderse. No fue sino para quedarse viviendo en nuestra cabeza. Así que ahora quiero leerte a ti. Si estuvieras sentado frente a un niño de 4 años y de pronto te dijera: antes de ser tu hijo, yo era otra persona, ¿qué harías? ¿Lo tomarías como un juego? ¿Buscarías respuestas? ¿O preferirías no hacer más preguntas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Quiero leer absolutamente todas las teorías. Y si te gustan las historias que hacen dudar de la realidad, suscríbete, porque el próximo episodio será todavía más perturbador. Vamos a hablar de personas que aseguran haber visto su propio funeral y regresaron para contarlo. Hasta la próxima. Y recuerda, hay historias que se olvidan al apagar la pantalla.
pero otras te acompañan mucho después de que termine el silencio.